Antes de Eva, hubo otra, una mujer que fue creada al mismo tiempo que Adán, una mujer que no se arrodilló, que no obedeció, que no temió, una mujer que la historia trató de borrar, pero que nunca murió. Su nombre es Lilith, y su leyenda es tan poderosa que fue silenciada por milenios. Pero hoy, su verdad comienza a resurgir. ¿Por qué fue expulsada del Edén? ¿Por qué fue tachada de demonio? ¿Qué secretos esconde su figura? ¿Y qué representa realmente para tu alma? Porque si alguna vez has sentido que el mundo quería que callaras, que fueras menos, que renunciaras a tu fuego interior, entonces tal vez Lilith viva dentro de ti. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede alterar tu visión del alma femenina, del pecado y de tu verdadera libertad espiritual. ¿Quién fue realmente Lilith? Mucho antes de que Eva fuera formada de una costilla, hubo otra creación. En los textos antiguos, en los pasajes olvidados, en los márgenes de los manuscritos, aparece el nombre de una mujer que nació del mismo barro que Adán, no como una extensión de él, sino como su igual, su reflejo, su contraparte. Esa mujer era Lilith. Mientras que Eva fue moldeada para ser ayuda idónea, Lilith fue creada libre, con voz, con deseo, con poder. Pero el Edén no estaba preparado para una mujer así. Cuando Adán quiso tomar el control, Lilith se negó, exigió igualdad, rechazó someterse. Se dice que cuando él quiso estar por encima de ella, en sentido literal y simbólico, Lilith se rebeló. Dijo: «Fuimos creados iguales, no me postraré ante ti». Esta simple afirmación encendió la chispa de lo que sería uno de los actos de rebeldía más antiguos y trascendentales de toda la mitología espiritual. Lilith eligió el exilio antes que la sumisión. Prefirió vagar por el desierto, abrazar la oscuridad y la soledad, antes que vivir una vida que no era suya. Y así, la historia oficial decidió silenciarla, reescribir el inicio, borrar su nombre. Pero las cenizas de Lilith nunca dejaron de arder. Lilith no fue un error, fue una advertencia para los que creían que podían reescribir la libertad con tinta de obediencia. ¿Por qué fue demonizada? Lilith no desapareció, pero fue transformada, convertida en símbolo de lo prohibido, en amenaza, un demonio. Los textos antiguos, especialmente el alfabeto de Ben Sira, la Cábala y ciertos pasajes apócrifos hebreos, describen a Lilith como una entidad demoníaca, seductora, destructora de recién nacidos, susurradora en la noche. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta hostilidad? Porque Lilith representaba algo que las sociedades patriarcales no podían tolerar. Una mujer que decía no. Una mujer que se marchaba. Una mujer que no dependía de ningún hombre. Y no solo eso, se atrevió a invocar el nombre secreto de Dios, un acto reservado solo para los iniciados más puros, un acto que prueba su conexión directa con la divinidad. Lilith no necesitaba un mediador, hablaba con Dios directamente, exigía justicia y se negaba a regresar. La convirtieron en demonio porque no podían convertirla en esclava, pero detrás de la máscara demoníaca que se le impuso se esconde una verdad que cada alma que despierta puede sentir. Lilith es la energía de lo indomable, lo libre, lo verdadero. A medida que los siglos pasaron, su nombre fue vinculado con la noche, con lo oculto, con la sexualidad no regulada, con la mujer que elige, no la mujer que espera ser elegida. Lilith fue demonizada porque era peligrosa. Peligrosa para los dogmas, peligrosa para el sistema, porque si ella podía elegir su camino, entonces todas podrían hacerlo. La energía femenina reprimida, Lilith como símbolo. Lilith no es solo un personaje mitológico, es un arquetipo vivo.
habita en lo profundo del inconsciente colectivo. Se manifiesta cada vez que una mujer se niega a obedecer una estructura injusta, cada vez que alguien elige su verdad por encima del mandato social. Durante siglos el mundo ha temido la energía femenina en su forma más pura, la que no necesita aprobación, la que arde sin pedir permiso, la que sangra, pare, ama y también ruge. Lilith representa esa fuerza femenina ancestral que fue desterrada, acallada, redistorsionada. Fue proyectada como sombra porque era demasiado intensa para los esquemas de poder de su tiempo. Pero esa energía nunca se extinguió. Solo fue ocultada, esperando el momento de resurgir. Hoy, millones de mujeres están despertando con sueños intensos, con rebeliones internas, con una necesidad inexplicable de reconectar con algo más grande, más antiguo. Lo que sienten es Lilith llamándolas desde dentro. Ella no vino a complacer, vino a liberar, a recordarte que tú no naciste para encajar, sino para expandirte. Lilith no está afuera. Lilith está en ti. Lilith en textos ocultos y su presencia en otras culturas. Lilith no pertenece solo a los márgenes de la Biblia hebrea. Su presencia atraviesa culturas, continentes y épocas, como un eco que se niega a desaparecer, como un susurro que ha sobrevivido al fuego, a la tinta y al silencio impuesto. En la mitología mesopotámica, mucho antes de que los textos bíblicos fueran compilados, ya existía una figura similar, Lilitu, un espíritu femenino asociado con el viento, la noche y la sexualidad libre. No era maligna, sino ambigua, poderosa, incontrolable. En algunas tablillas sumerias, Lilitu aparece como una entidad que desafiaba las normas sociales, vagando entre los mundos, entre la luz y la sombra. Lilith, o su energía primigenia, también se encuentra en la demonología asiria y babilónica, donde aparece vinculada a figuras como Lamashtu, una deidad femenina feroz que no seguía las reglas impuestas por dioses masculinos. Se decía que estas entidades eran las guardianas de ciertos portales espirituales Sinta que poseían conocimientos prohibidos. Pero más allá del temor, había respeto, porque sabían que estas figuras no eran simplemente demonios, eran guardianas del umbral, símbolos del paso entre dimensiones, entidades que acompañaban los procesos de muerte y renacimiento. Incluso en la Cabala, tradición mística judía que floreció en la Edad Media, Lilith ocupa un lugar profundo, no solo como amenaza, sino como principio femenino oculto. Se le atribuye una conexión con la Shekinah oscura, la contraparte velada de la divinidad femenina. En textos como el Zohar, se sugiere que Lilith representa el lado oscuro de la luna, el rostro invisible de la energía femenina, que no se muestra bajo la luz del día, pero que es igualmente necesario para el equilibrio cósmico. En ciertas escuelas de pensamiento esotérico, Lilith es vista como la portadora del despertar interior, la que impulsa el viaje nocturno del alma. Ella no aparece para destruir, sino para quebrar las cadenas internas que impiden el florecimiento espiritual. Y esto no es casualidad, porque cuando las religiones oficiales demonizan una figura con tanta insistencia, casi siempre están tratando de esconder un poder sagrado. En la tradición gnóstica, se cree que Lilith guarda la llave del conocimiento oculto, el saber que fue reservado para los iniciados, y que desafía el orden establecido. Para los gnósticos, ella no era un ser inferior, sino una manifestación de Sofía caída, la sabiduría que descendió a las sombras para provocar la iluminación de los valientes. Lilith es, entonces, símbolo de exilio, pero también de retorno, de pérdida y de reencuentro, de oscuridad necesaria para que la verdadera luz emerja. En la actualidad, muchas tradiciones neopaganas, brujería moderna y corrientes espirituales femeninas
La honran como una arquetipa de empoderamiento espiritual, protectora de quienes buscan su voz, su cuerpo y su destino. Porque Lilith no solo aparece en textos antiguos, aparece en sueños, en meditaciones, en sincronías, en el fuego interior de quien ha decidido recordar quién es, aunque eso signifique caminar sola por un tiempo. Ella no es solo la primera mujer, es la primera que se atrevió a decir basta. El llamado de Lilith en sueños, visiones y despertares del alma femenina. Hay un momento en la vida de todo ser que busca su verdad, en el que algo dentro comienza a agitarse sin explicación. Una inquietud, un fuego, una sensación extraña, como si algo muy antiguo quisiera despertar. Y es allí, en el silencio de la noche, cuando muchas personas, especialmente mujeres, comienzan a soñar con Lilith. No siempre con su nombre. A veces ese es solo una figura con ojos ardientes, con cabello desbordado como la oscuridad misma. A veces es un desierto, una serpiente, un espejo roto, un grito contenido, una danza salvaje. Lilith no se presenta con etiquetas. Ella se manifiesta como símbolo, como vibración, como impulso. Y cuando aparece, no viene a acariciar tu ego, viene a desenterrar tu alma. Muchas mujeres han compartido visiones similares. Se ven liberándose de cadenas invisibles, abandonando vestidos que no son suyos, gritando nombres que habían olvidado, danzando desnudas bajo la luna, reconectando con su cuerpo como un templo sagrado. ¿Y sabes qué tienen en común todas esas visiones? El sentimiento profundo de liberación interior. Porque Lilith no es solo historia antigua. Lilith es una experiencia espiritual viva. Ella se manifiesta cuando has callado demasiado tiempo. Has soportado el peso de máscaras que no te pertenecen. Has sentido culpa por desear, por crear, por decidir. Has sacrificado tu fuego para encajar en moldes oxidados. Has entregado tu poder a cambio de aceptación externa. Lilith aparece en ese momento exacto en que ya no puedes más, en que el alma te grita que hay algo más, en que decides dejar de ser lo que los demás esperan y empezar a ser lo que tu espíritu necesita. Ella llega como guía, como sombra que invita al renacimiento, como madre simbólica de todas las que han sido incomprendidas, relegadas, exiliadas emocionalmente. Y cuando la reconoces, cuando dices su nombre, cuando aceptas su presencia, tu vida cambia. Ya no puedes seguir caminando dormida, ya no puedes fingir que no sabes, porque una vez que Lilith despierta en ti, ya no hay marcha atrás. Tu voz se afina, tu piel se siente diferente, tu intuición arde, tu cuerpo pide ser honrado, no controlado. Tu alma se acuerda de quién es. Lilith no viene a destruirte, viene a destruir la cárcel que construyeron a tu alrededor. Ella no es enemiga de Dios, ella es enemiga de los dioses falsos, de los ídolos del control, de las estructuras que distorsionan la espiritualidad para convertirla en miedo. Lilith es conexión directa con lo divino, sin intermediarios, sin permisos, sin culpas. ¿Cómo reconectar con Lilith? Rituales simbólicos, afirmaciones y el despertar de tu poder espiritual. Llegar a Lilith no es un camino común. No se accede a ella a través de templos ni dogmas. No se le encuentra en discursos vacíos ni en escrituras que buscan domesticar el alma. Se llega a Lilith desde la profundidad, desde la honestidad brutal, desde el grito que has silenciado durante años. Pero una vez que eliges ese camino, el sendero se abre. Y cuando se abre, ya no eres la misma. Aquí no hablamos de invocar figuras externas. Hablamos de activar lo que ya vive dentro de ti, de permitir que el eco de Lilith resuene en cada rincón de tu existencia. Y para eso existen pasos, actos simbólicos y rituales
que no requieren más que tu presencia total, tu alma dispuesta, tu fuego encendido. 1. El ritual del espejo interior. Colócate frente a un espejo, a solas, con la luz baja. Mírate a los ojos sin desviar la mirada. No juzgues, no critiques, solo observa. Y luego repite con firmeza: reconozco el poder que vive en mí. No me avergüenzo de mi voz, ni de mi deseo, ni de mi fuerza. Soy hija del barro, no de la costilla. Soy libre. Soy salvaje. Soy divina. Lilith vive en mí. Hazlo durante 7 noches seguidas. No para hacer magia, sino para reprogramar lo más importante: tu percepción de ti misma. 2. La escritura como desahogo sagrado. Escribe todo lo que has callado. Tus rabias, tus deseos reprimidos, tus dolores no expresados. No filtres, no te censures, no escribas bonito. Escribe auténtico, real, crudo. Luego, quema esas hojas en un lugar seguro. Observa cómo se transforma en ceniza todo lo que ya no quieres cargar. Este es un acto de liberación, una renuncia consciente a la sumisión emocional heredada. 3. Afirma tu verdad cada mañana. Cada día, al despertar, declara: no estoy aquí para encajar, estoy aquí para expandirme. Mi alma no pide permiso, mi energía no será domesticada. Lilith, guíame hacia mi verdad. No subestimes el poder de las palabras. Lo que repites se instala. Lo que nombras cobra vida. 4. Reconecta con tu cuerpo, sin vergüenza. Lilith no teme al cuerpo. Ella lo habita como un templo, como una creación divina, no como un objeto. Practica movimientos libres, danzas sin estructura. Toca la piel con amor. Mira tus formas con reverencia. Haz el amor contigo misma no desde la carencia, sino desde la plenitud. El cuerpo es una de las puertas hacia Lilith, porque fue ahí donde muchas mujeres recibieron la herida, y es ahí donde comienza la sanación. 5. Cuestiona las narrativas que te reducen. Lilith fue demonizada por cuestionar, por decir no, por rechazar roles preestablecidos. Hazte preguntas cada vez que sientas culpa por elegirte. ¿Esto lo hago por amor o por miedo a ser rechazada? ¿Quién me dijo que debía callar? ¿Quién me enseñó a sentir culpa por desear? ¿Qué parte de mí estoy negando para agradar? La conciencia es el primer acto de revolución interna. Lilith no busca adoración, busca despertar. Ella no exige rituales complicados ni sacrificios. Solo pide que te atrevas a mirarte completa, sin filtros, sin disfraces, sin miedo. Cuando reconectas con Lilith, reconectas con tu capacidad de decidir sin culpa, desear sin vergüenza, crear sin permiso, amar sin desaparecer. Y lo más importante, te reconectas con tu derecho sagrado a ser libre. El regreso de Lilith, la profecía de lo indomable y la era del despertar femenino. Dicen que los mitos no mueren, que las figuras arquetípicas solo duermen, hasta que la humanidad está lista para escucharlas de nuevo. Y hoy, en este tiempo caótico, incierto y luminosamente oscuro, Lilith ha regresado, pero no ha vuelto como un demonio, ni como un susurro temido en la noche. Vuelve como un rugido interno, como una llama encendida en miles, en millones de mujeres y hombres que han sentido que algo no encaja. El sistema colapsa, las estructuras se caen, los roles impuestos se resquebrajan. Y en medio del polvo, del ruido y del desconcierto, emerge una voz antigua, la voz de Lilith. Una voz que no viene a pelear, sino a recordar que nadie nace para agacharse, que el alma no fue creada para servir a dogmas, sino para expandirse hacia su divinidad, que no hay castigo en desear ser libre, que no hay pecado en elegir tu verdad. Lilith vuelve como símbolo de todas las mujeres que fueron quemadas, silenciadas, golpeadas, ridiculizadas, pero también como fuerza de todas las que están sanando, recordando, despertando,
cada vez que una mujer decide salirse del molde, cada vez que un alma se atreve a gritar su verdad, cada vez que alguien elige el exilio antes que la esclavitud emocional. Lilith sonríe, porque ha vuelto, porque ya no pueden ocultarla. Este no es solo un video, es un llamado. Si sentiste escalofríos, si algo dentro de ti se removió, si tu pecho vibró, si tus ojos se llenaron de lágrimas sin entender por qué, no fue casualidad, fue ella, fue su historia tocando la tuya, fue su fuego reconociendo el tuyo, fue tu alma recordando que nunca estuviste sola. Ahora que conoces su historia, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a volver a dormir, a encajar, a fingir? ¿O vas a responder al llamado de Lilith y empezar a vivir desde tu verdad más indómita? Déjame un comentario si sentiste su energía. Compártelo con alguien que necesite recordar quién es. Suscríbete si quieres más mensajes que despierten lo que el mundo ha querido que olvides. Porque esto apenas comienza. Lilith ha vuelto. Y tú también.